tardes, agradezco la oportunidad también que se me brinda en este espacio, ¿no? Es importantísimo también destacar que una universidad dedicada justamente a lo que es ciencias de la vida, pues se haya enfocado en esto de las ciencias geográficas, ¿no? Especialmente del estudio de los riesgos. Sí, como tema principal, pues, el que voy a expresar en esta charla es justo los riesgos asociados al fenómeno del Niño. Como todos saben, este es un tema ya coyuntural, ¿no es cierto? Y el problema justamente radica es que cuando se presentan este tipo de amenazas, se lo mete como un tema coyuntural, ¿sí? El problema radica en eso. Por eso es que varios planes de emergencia, varios planes de contingencia, varios planes de gestión de riesgos se activan justamente cuando vemos este tipo de amenazas, ¿sí? No se planifica con el tiempo adecuado para poder responder efectivamente a estas amenazas, ¿sí? Ese es el principal problema. Bueno, y parto diciendo, y como les digo, es súper importante que ustedes me hayan tomado en cuenta y hayan tomado en cuenta en una universidad que se dedica netamente a ciencias de la vida, esto de las ciencias geográficas y de las ciencias territoriales. No, parto diciendo que el territorio, pues, es una construcción social, ¿sí? El territorio es una construcción social, ¿sí? Es un sistema donde interactúan elementos armónicamente, ¿sí? Y dan cierta funcionalidad a ese sistema. Cuando se sufre cierto impacto en el sistema o en cualquier elemento de ese sistema, cuando se sufre cualquier impacto en algún elemento de ese sistema, pues se genera una inestabilidad, ¿sí? Si esta inestabilidad continúa, ¿sí? Se genera una crisis, ¿sí? Posteriormente, si esta crisis no se la solventa o no se la sostiene, pues se genera un desastre, ¿sí? Entonces, definiendo el desastre, pues es una interrupción básicamente del funcionamiento del sistema territorial, ¿sí? Es una interrupción del funcionamiento del sistema territorial. Viendo estas imágenes, pues nos damos cuenta de los impactos que ha tenido el fenómeno del Niño justamente aquí en el Ecuador, ¿sí? Impactos en el sector agrícola, ¿sí? Ahí vemos un militar justamente atendiendo la emergencia, ¿no? Son justamente los servidores de emergencia, los militares, cuando se declara un estado de excepción, ¿sí? Vemos también un reporte de prensa de la magnitud que tuvo los impactos del fenómeno del Niño, ¿sí? Vemos el desbordamiento de un río, principal causante de inundaciones cuando se presenta este fenómeno, ¿sí? Vemos también problemas en las áreas urbanas, ¿no es cierto? El riesgo urbano que se llama, ¿sí? Problemas de movilidad, de transporte y problemas en los medios de vida, ¿sí? Un medio de vida, o sea, los sistemas de producción, de lo que vive la gente, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, la magnitud del efecto y efectos del fenómeno del Niño en el Ecuador han sido demasiado devastadores. Ya vamos a ver más adelante cifras que nos indican justamente cuál ha sido el impacto de este fenómeno en el país, ¿sí? Entonces, primera pregunta, bueno, ya se me fue de más. Primera pregunta, ¿a esta familia le importa acaso si está inundada por la variabilidad climática, el cambio climático, por el fenómeno del Niño? No, no es cierto, no le interesa eso a la familia. ¿Qué le interesa a esta familia? Evitar ser afectada por las inundaciones, y eso no es solo un asunto del clima, ni de la atmósfera, ni del fenómeno del Niño, ¿sí? Hay que tener claro eso. A esta familia, pues, no le interesa absolutamente nada de la variabilidad climática, el cambio climático o fenómeno del Niño. Lo único que le interesa es no verse afectada por inundaciones, ¿sí? Entonces, la respuesta para esto justamente se desarrolla dentro de la ciencia geográfica y la ciencia territorial, ¿no es cierto? La respuesta justamente para que esta familia no sufra por amenazas de inundación es esto: lograr políticas públicas que se traduzcan en acciones efectivas en el territorio, pero bien informadas por la ciencia en cuanto al clima, la vulnerabilidad y sus impactos, ¿sí? Facilito. Nosotros, desde la planificación, pues, promovemos estrategias territoriales justamente para enfocar y direccionar la política pública y que solventen este tipo de problemas, ¿sí? Siguiente. Ya para introducirnos dentro de lo que es el fenómeno del Niño, pues les voy a dar una terminología básica que se maneja en gestión de riesgos, ¿sí? Muchas veces estamos confundidos que los riesgos y los desastres son naturales, ¿sí? Estamos confundidos. Los riesgos y los desastres, pues, no son naturales, ¿sí? Los riesgos y los desastres no son naturales. La naturaleza no está en riesgo. Hablamos de riesgo siempre y cuando exista un elemento expuesto. Ahí hablamos de riesgo, ¿sí?
los riesgos y los desastres no son naturales, ¿sí? Entonces empecemos con evento o fenómeno natural. Un evento o fenómeno natural, pues, es la expresión de la naturaleza, ¿no es cierto? La expresión de la naturaleza. Nos da como resultado algún tipo de evento, ¿no es cierto? Particularidad del evento, que no causa daños, ¿no? No causa daños a ninguno de los componentes del sistema territorial. Particularidad del evento. Amenaza. Es un evento o fenómeno natural con la particularidad de que causa daños, ¿sí? Que causa daños. Vulnerabilidad es el grado de afectación o el grado de susceptibilidad que tiene un elemento expuesto justamente para sufrir algún tipo de afectación. La capacidad de respuesta. La capacidad de respuesta se define justamente como las estrategias, destrezas, recursos que tiene una comunidad para hacer frente a una emergencia. El riesgo es la probabilidad de daños o posibilidad de daños producto de la convolución de una amenaza y una vulnerabilidad sobre la capacidad de respuesta. Es decir, en este caso, que la vulnerabilidad me va a dar un nivel de riesgo. Y este nivel de riesgo desciende justamente cuando aumento mi capacidad de respuesta. Desastre. El desastre, según la Estrategia Internacional para Reducción de Riesgos de Desastre, define al desastre como los daños ocasionados por un evento, no el evento que causa daños, ¿sí? Muchas veces viene un huracán y decimos, el huracán es un desastre, ¿sí? No. Los daños causados por un evento, es decir, 10.000 hectáreas de superficie de maíz se vieron afectadas en un país, ¿no es cierto? Y eso me afecta a la soberanía ecuatoriana, a la soberanía alimentaria del Ecuador. Hablamos de desastre, ¿sí? El ciclo del desastre. El ciclo del desastre, pues, tiene tres componentes: el antes, el durante y el después, ¿sí? El antes, el durante y el después. En el antes hacemos todo lo que es preparación, mitigación, alertas, etc. En el durante desarrollamos todo lo que es la respuesta y en el después hacemos la rehabilitación, la reconstrucción y un proceso que se llama resiliencia, ¿sí? La reducción del riesgo de desastre. La reducción del riesgo de desastre, pues, se basa básicamente en lo que es procesos administrativos sistémicos, ¿sí? Enfocados justamente en la respuesta para reducir niveles de riesgo. Y la gestión del riesgo de desastre, pues, igual es un proceso administrativo, político y sistémico que justamente busca el desarrollo de políticas públicas para hacer frente a los posibles efectos de un desastre, ¿sí? Y ya, bueno, entrando a lo que es el fenómeno del Niño, hay que hacer una diferenciación entre fenómeno del Niño y corriente del Niño, ¿sí? Yo no soy un especialista meteorólogo, ni oceanográfico, ni climatólogo, etcétera, etcétera, ¿sí? Yo voy a ver de manera superficial esta parte del fenómeno del Niño, ¿sí? No, sin tanta concentración científica, para más o menos darles guías de lo que se puede hacer en un sistema territorial, ¿sí? El fenómeno del Niño, o ENOS, o oscilación sur, que se llama también, consiste en un aumento de la temperatura de las aguas superficiales y subsuperficiales del océano en la costa del Ecuador y del Perú, ¿sí? Lo que se denomina lengua caliente. Sí, ya vamos a ver más adelante un ejemplo y cómo se desarrolla esto del fenómeno del Niño en el océano. La corriente del Niño es una cosa totalmente contraria, ¿sí? La corriente del Niño es una corriente cálida que desciende de la costa del Panamá y baña las costas de Ecuador y parte del Perú, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta la terminología anteriormente mencionada, el fenómeno del Niño es una amenaza y la corriente del Niño es un fenómeno natural, ¿sí? Es un evento natural. Ojo, el fenómeno del Niño resulta una amenaza porque ocasiona daños, ¿no es cierto? Y la corriente del Niño es un fenómeno natural, ¿sí? Que determina básicamente el periodo húmedo aquí en el continente. ¿Qué componentes tiene el fenómeno del Niño? El fenómeno del Niño se desarrolla con dos componentes, el atmosférico y el oceánico. ¿Sí? El componente oceánico está dado por el calentamiento anormal por encima de los valores promedio de las aguas superficiales y subsuperficiales del Pacífico ecuatorial. Ya les voy a explicar básicamente con un gráfico mucho más ilustrativo cómo se desarrolla el fenómeno del Niño en el océano, ¿sí? El componente atmosférico se refiere al índice de oscilación sur,
Este índice se define por la diferencia de presión Pacífico Occidental y la presión en el Pacífico Oriental Central. Vamos a ver ya un video. Bueno, les iba a presentar un video, pero por motivos del tiempo no los puedo presentar, pero vamos a ver una animación que nos explica bastante bien en qué consiste esto del fenómeno del Niño. Sí, al fenómeno del Niño también se lo conoce como oscilación sur, ¿no es cierto? Sí, es una oscilación climática que fluctúa entre dos extremos. El extremo negativo, que sería el fenómeno del Niño, y el extremo positivo, el fenómeno de la Niña. ¿Sí? El fenómeno del Niño básicamente está dado por el aumento de temperaturas en el Pacífico ecuatorial, ¿sí? De las aguas superficiales y subsuperficiales, me genera anticiclones, ¿sí? Me genera anticiclones, lluvias, y vamos a ver posteriormente qué desastres en el Ecuador ha tenido este tipo de fenómenos. El fenómeno de la Niña o fase positiva, ¿sí? En el Ecuador se produce temperaturas más frías que lo normal y produce un déficit de lluvias. En este proceso de la Niña también se conocen los periodos secos que posee el país, ¿no? Hay un déficit considerable de lluvias en el fenómeno de la Niña. Características del fenómeno del Niño: presenta valores negativos en el índice de oscilación sur, calentamiento sostenido del Océano Pacífico ecuatorial, ¿sí? Central, disminución en la potencia de los vientos del Pacífico, reducción de lluvias. En el este y norte de Australia, la termoclina está más lejos de la superficie en el Ecuador. Ya vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Que nos ilustra mucho mejor esto. Entonces, aquí les he puesto cómo funciona el sistema oceanográfico y el sistema climático en un océano, ¿sí? Primeramente, pues, tenemos aquí una lengua fría que se mantiene constante en el Pacífico ecuatorial, ¿sí? En el Pacífico Oriental Central, ¿sí? Tenemos una corriente de vientos alisios que empujan esta lengua caliente para que esta lengua caliente no invada el Pacífico ecuatorial, ¿sí? Entonces tenemos esta corriente de vientos alisios. Estos vientos alisios pues tienden a ascender y se produce una celda de circulación de Walker. ¿Ya? Se produce esta celda de circulación de Walker. Al momento que los vientos ascienden, pues me dan un sistema de baja presión, nubosidad y precipitación. Es así como se considera pues, un sistema de circulación atmosférica y oceanográfica normal. En este caso, la termoclina, hay un aparecimiento de la termoclina, ¿sí? Y se mantiene a nivel de continente. Bueno, les iba a presentar un video, pero en honor al tiempo ya no les puedo presentar. Entonces, vamos a ver esta animación. ¿Qué pasó? Entonces, veamos esta animación de cómo se desarrollaría en condiciones normales. ¿Sí? Tenemos una zona de alta presión y una zona de baja presión. ¿Sí? Hay justamente esta corriente de vientos que van de este a oeste. Estos vientos alisios justamente tienden a ascender, ¿sí? Lo que me da como resultado mal tiempo y precipitaciones. ¿Sí? Y se produce justamente esta celda de circulación de Walker, ¿ya? En condiciones normales. ¿Sí? Hay un ascenso también de lo que serían las aguas costeras, ¿no es cierto? La lengua de agua fría que se mantiene constante aquí en el Pacífico ecuatorial. Y vamos a ver qué pasa con la termoclina. ¿Sí? Y surge la termoclina. La termoclina es esa área de transición donde el agua caliente pasa fría. ¿Sí? No sé si ustedes han estado en una piscina. En una piscina también se puede sentir la termoclina. ¿Sí? Esto sería en condiciones normales. ¿Sí? La lengua de agua caliente se queda en el Pacífico Oriental, ¿sí? Y la lengua de agua fría pues se queda en el Pacífico Occidental, ¿sí? Central, en condiciones normales. Vamos a ver entonces cuándo se desarrolla el fenómeno del Niño. ¿Sí? Mantenemos la celda de circulación de Walker. Hay un descenso, ¿no es cierto?, de los vientos alisios. Los vientos alisios ya no comienzan a soplar en esta dirección, ¿no es cierto? Y hay una invasión de agua caliente justamente en el Pacífico ecuatorial occidental. La termoclina tiende a descender y por ende toda esta agua caliente pues invade el Pacífico
superficial y subsuperficial. Lo que se produce, pues, es un ascenso justamente de estos vientos, ¿sí? Un área justo de baja presión, ¿sí? Me produce nubosidad y mal tiempo. Esto se le conoce como la oscilación sur. ¿Sí? Es una diferencia de presiones entre el Pacífico ecuatorial y el Pacífico austral. ¿Sí? Y veamos cómo se desarrolla entonces esto de la Niña. ¿Sí? Celdas de circulación de Walker, estado normal. ¿Sí? La termoclina en este caso tiende a incrementarse. Y hay una invasión hacia el Pacífico central de una lengua de agua fría. ¿Sí? Ahí está explicado más o menos cómo se desarrolla el fenómeno del Niño y el fenómeno de la Niña en lo que es el sistema oceanográfico y atmosférico. Listo. Bueno, hay que entender entonces que el fenómeno del Niño no solo afecta al Ecuador ni al Perú, ¿sí? Tiene un impacto global. Ejemplos de impactos globales es que se generen, por ejemplo, sequías en Australia, Indonesia, ¿no es cierto? Se pierde el monzón en lo que es la India, ¿sí? Inundaciones en la parte de Valencia, España, sequías extremas en lo que es el África, ¿sí? Inundaciones también en lo que sería el norte de los Estados Unidos. O sea, el impacto del fenómeno del Niño no solo es local, es un impacto global. ¿Sí? Y este impacto global, básicamente, en costo de daños, en el año 97 y 98, que tuvimos el último registro de fenómeno del Niño, ascendió a 33.200 millones de dólares a nivel mundial. ¿Sí? Ahí nos podemos dar cuenta del impacto que tuvo el fenómeno del Niño en un carácter más global. ¿Sí? La mortalidad fue de 24.120 personas, ¿sí? A nivel global. Vamos a ver que en América Latina, sí, el total de la mortalidad básicamente fue alto. ¿Sí? Personas desplazadas y sin vivienda, 6.258.000 personas, personas. Y personas afectadas directa o indirectamente, 110.997.518. Bueno, esto es una fuente de la Organización Panamericana de la Salud. Y en América Central y América del Sur vamos a ver justamente que las pérdidas fueron muy considerables. El 54.4% de pérdidas económicas de este costo total del año corresponde solo a América Central y América del Sur. ¿Sí? Casi más de la mitad. El 4.1% del total de la mortalidad pues, corresponde también a América Central y América del Sur. ¿Sí? El 5.8% del total de personas pues, fueron desplazadas y no tienen vivienda, y el 24.5% del total de personas también fueron afectadas en lo que es fenómeno del Niño. Y ahora hablando un poco más localmente, ¿sí? el fenómeno del Niño en el Ecuador pues, tuvo un impacto en la región litoral y en la región interandina, pero no hay que descartar que el fenómeno del Niño también puede tener un impacto en la región amazónica. ¿Sí? En el año 82-83, ¿sí? En el litoral, pues fueron afectadas las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, El Oro y Los Ríos. Cabe considerar también que los índices de pluviometría normal, media anual, ¿no es cierto? En la ciudad de Guayaquil, Salinas y Machala registran estos valores de precipitación en milímetros. Estos valores están registrados para el periodo 82-83, ¿no es cierto? Donde los valores en algunos casos se triplican y en otros casos pues ya pasan más del 100%. ¿Sí? En el periodo 82-83 pues se registraron ese tipo de precipitaciones. En el litoral, ¿qué provincias fueron afectadas en el 82-83? Esmeraldas, Manabí, Guayas, El Oro y Los Ríos. ¿Sí? Básicamente todas las provincias. Bueno, en este caso faltaría incluir lo que es... no, están todas las provincias de la región litoral. En la zona interandina, Pichincha, Chimborazo, Cañar y Azuay, vamos a ver cómo el fenómeno del Niño afecta justamente a la región litoral. Muchos dicen solo las inundaciones se reflejan en la costa, ¿sí? Y eso es un poco engañoso. Sí, el fenómeno del Niño también afecta a la parte interandina.
¿sí? En el año 97 y 98, pues las mismas provincias de la región litoral, y en la zona interandina, pues básicamente las mismas provincias, y se incluye Loja. Y aquí viene justamente cómo afecta esto del fenómeno del Niño a la región interandina y a la región litoral, ¿sí? Y básicamente es por acción de los torrentes. Aquí les he puesto dos gráficos, ¿sí? Dos gráficos. Uno de un torrente que está en malas condiciones y un torrente justo que está en buenas condiciones, o se ha hecho una gestión integral de la cuenca hidrográfica. Desde aquí, pues partimos para dar justamente estos conceptos de negatividad del fenómeno del Niño. En este tipo de torrentes, sí, en este tipo de torrentes que no están conservados o no se ha hecho una gestión integral de la cuenca hidrográfica, lo que pasa es que cuando vienen las precipitaciones por fenómeno del Niño, sí, absolutamente todos estos sedimentos de aquí, los sedimentos que se encuentran en la cuenca alta, tienden a bajar a estos conos de esparcimiento de acá, o conos de deyección. Sí, los sedimentos de aquí, de los conos de deyección o de esparcimiento, van a un cauce justamente, ¿sí? Que puede ser un río, ¿no es cierto? Transporte de sedimentos. En estas cuencas de aquí no, ¿sí? Los sedimentos se quedan ahí justamente porque están bien conservadas, ¿sí? Están bien reforestadas, se dan los usos adecuados, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el problema con este arrastre de sedimentos? ¿Sí? Que este arrastre de sedimentos justamente en las regiones del litoral o cuencas bajas, ¿sí? o cuencas bajas tienden a llegar a los ríos, ¿sí? Y aquí les he puesto un ejemplo, aquí tenemos un perfil del cauce de un río, ¿sí? Tienden a llegar a esos ríos, ¿no es cierto? Aquí tenemos un límite normal de sedimentación que tiene el río, ¿sí? Los sedimentos que son acarreados de las cuencas altas tienden a sobreponerse justamente por este nivel de sedimentos que puede soportar un río, se sobreponen, se produce un proceso que se llama sedimentación y colmatación de sedimentos, por ende, quita la capacidad portante del río, vienen fuertes precipitaciones de aquí, y ¿qué hace el río? Se desborda. ¿Sí? Básicamente, el problema del fenómeno del Niño es cuenca alta, ¿no es cierto? Zonas interandinas, cuencas altas. Ese es el problema básico de por qué se producen este tipo de desbordamientos del fenómeno del Niño. Por eso es importantísimo interpretar el relieve, ¿sí? Y como geógrafos, nosotros lo que hacemos es interpretar siempre el relieve. Como les dije, el único hecho que el fenómeno del Niño no haya afectado en el 82-83 o 98-99 a la región amazónica no quiere decir que no vaya a sufrir algún tipo de afectación, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos interpretar el relieve. Aquí tenemos una llanura de inundación. De una la marcamos como zona susceptible a inundación. Tenemos una antigua llanura de inundación y los conos de esparcimiento. Sí, como les expliqué, los conos de esparcimiento es producto de la acción de un torrente. ¿Sí? Y si pasó alguna vez aquí, una crecida torrencial, puede volver a pasar. ¿Sí? En la Amazonía, ¿sí? No ha mostrado justamente sintomatología el fenómeno del Niño. Sin embargo, mediante la interpretación que nosotros dimos al relieve, pudimos determinar justamente este gran cono de esparcimiento. ¿Sí? Este gran cono de esparcimiento. ¿Eso qué nos quiere decir? Pues fue acción de un torrente. ¿Sí? Y si pasó eso alguna vez, puede volver a pasar. Sabemos interpretar el relieve. Siempre partimos nosotros para hacer planificación territorial o para hacer algún plan de ordenamiento territorial de la interpretación del relieve. ¿Sí? En ese caso, interpretando el relieve, y mientras un método que nosotros hacemos en geografía que se llaman geoprocesos, ¿sí? Podemos combinar varias capas o varios mapas, ¿sí? En este caso lo combinaríamos con el índice ombrotérmico, donde nos indica básicamente la distribución de las precipitaciones a lo largo de un año, lo mezclaríamos con eso, ¿sí? Con la distribución de la población, justamente, con la distribución de la población, ¿sí? Podemos determinar qué zonas densamente pobladas podrían ser afectadas por una inundación. ¿Sí? Distribución de la población.
¿sí? Y finalmente, pues obtenemos un mapa de susceptibilidad a inundaciones. Como les dije, para hablar de riesgo se necesita un elemento expuesto, ¿sí? El riesgo no es natural y el desastre tampoco es natural. Se necesita un elemento expuesto. Cuando combinamos todas estas capas, pues ya tenemos un nivel de peligrosidad a inundación, ¿sí? Y este mapa de inundaciones, pues es el que nos va a permitir realizar cualquier tipo de planificación del desarrollo, ¿sí? Sin gestión de riesgos, acuérdense de esto también, sin gestión de riesgos no existe la planificación del desarrollo, ¿sí? Como les dije, mezclando o haciendo el geoprocesamiento de capas, ¿sí? Podemos obtener un mapa de inundaciones. En este caso representamos el mapa de inundaciones de lo que serían las inundaciones presentadas en el año 2008, precipitaciones presentadas en el año 2008, y de las inundaciones del fenómeno del Niño del año 98-99. ¿Sí? Tenemos este mapa, ¿sí? Ya es un insumo súper importante para hacer cualquier tipo de planificación. Si bajamos la escala, ¿no es cierto? Estábamos viendo aquí a una escala nacional. Si bajamos la escala, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta justamente qué zonas realmente van a ser afectadas por una inundación. Esto conlleva un trabajo arduo de interpretación del relieve, ¿sí? De datos históricos también, ¿sí? Y de varios índices ombrotérmicos y de precipitaciones, ¿sí? Medidos en diferentes etapas, ¿no es cierto? Necesitamos al menos 35 años de medición de precipitaciones justamente para obtener este tipo de mapas de amenazas por inundación. Como les digo, si bajamos nosotros la escala, y es lo que hacemos en las ciencias geográficas, trabajar con escalas, bajamos nosotros la escala y podemos determinar justamente qué zonas podrían verse afectadas por una inundación. De aquí podemos desprender cualquier tipo de plan de contingencia, plan de prevención, plan de gestión de riesgos, etcétera, etcétera. Hay que considerar también que el fenómeno del Niño nos trae amenazas, nos trae otro tipo de amenazas. Sí, nos trae otro tipo de amenazas. En este caso, una amenaza geológica, una amenaza de movimientos en masa. En este caso, se ha analizado lo que es el mapa de deslizamientos. Sí, se ha hecho un análisis justamente en periodos lluviosos, cómo sería ese mapa de deslizamientos. Vemos en la región amazónica, justamente incidida por la cordillera oriental, que tiene una alta susceptibilidad a movimientos en masa. Por eso les digo, si el fenómeno del Niño no ataca directamente a la región amazónica, ¿sí? Este tipo de información cartográfica pues, nos da idea de cómo podría afectar a la región amazónica, ¿sí? En este caso, movimientos en masa. Vemos que esta parte de aquí del cono de eyección, ¿no es cierto? El cono de esparcimiento de la Amazonía tiene alta susceptibilidad a movimientos en masa, ¿sí? En este caso, las partes planas registran una baja o nula susceptibilidad a movimientos en masa. Pero hay que considerar otra cuestión aquí. En gestión de riesgos diferenciamos bien lo que son amenazas naturales y amenazas antrópicas. Dentro de las amenazas naturales, pues tenemos amenazas geológicas y las amenazas hidrometeorológicas. Y aparte se han sumado también las amenazas biológicas. Las amenazas biológicas en el periodo 97-98 se hicieron presentes en toda esta cuenca baja, ¿no es cierto? Cuenca baja del río Guayas. Se hicieron presentes en ese entonces. Vamos a ver cómo el Ministerio de Salud actuó justamente para erradicar el montón de plagas y el montón de amenazas biológicas que generó las inundaciones del periodo 98. Entonces, el mensaje que quiero transmitir es que el fenómeno del Niño trae consigo amenazas posteriores, ¿sí? No es que solo viene la lluviecita y se acabó la inundación y ya. Trae consigo amenazas posteriores, ¿no es cierto? En este caso, los deslizamientos y amenazas biológicas. Ya haciendo un cuadro comparativo justamente de lo que pasó en el periodo 82-83, ¿sí? Vemos que en personas fallecidas reportadas en el periodo 82-83, 307, en el ENOS del 97-98, 292, y en las inundaciones del 2008, 64. ¿Qué nos quiere decir esto? Que los planes de gestión o planes de contingencia no son realizados para las personas, ¿sí?
Se realizan planes de contingencia a nivel cantonal, a nivel sectorial, pero no se prepara a la población. Un error básico que cometemos nosotros en gestión de riesgos es la educación, ¿sí? Preparamos a las personas cuando ya se presenta la coyuntura, ¿sí? Ese es un error básico que nosotros cometemos en gestión de riesgos. La gestión de riesgos justamente va más allá, ¿sí? Preparar a las personas, preparar a las autoridades y a todos los actores que intervienen en un sistema territorial antes de que se presente la amenaza. Ese es el problema básico que hemos tenido aquí en gestión de riesgos. Se presenta la coyuntura, hacemos simulacros, hacemos simulaciones, ¿sí? Improvisamos puntos seguros, etcétera, etcétera. Para hacer cualquier tipo de planificación del desarrollo, pues es necesario siempre tener este tipo de datos. Primero, tener un tipo de datos, un registro histórico, ¿no es cierto? Y comenzar a preparar a la gente, educar a la gente para que la gente mismo conozca en qué situación de riesgo está, ¿sí? Qué amenazas son las que les influyen a ellos, ¿sí? Y a partir de eso preparar planes de contingencia, planes de actuación, planes de prevención, planes de gestión de riesgos, ¿sí? Hay que aprender a vivir con los riesgos. Y en un país como el Ecuador, ¿no es cierto?, que tiene amenazas de tipo geológico, entre ellas vulcanismo, ¿no es cierto?, todo lo que es vulcanismo, sismos, deslizamientos, amenazas hidrometeorológicas, inundaciones, fenómeno del Niño, ¿sí?, sequías, desertización, erosión, etcétera. Resulta necesario que la gente aprenda a vivir con el riesgo, ¿sí? Los datos nos indican eso. No ha habido una planificación ni preparación de la gente en lo que tiene que ver a gestión de riesgos. Personas afectadas de manera directa o indirectamente, en el 82, 83, casi 1 millón de personas, ¿sí? En el 97, 98, pues, aumenta 7 veces. En las inundaciones del 2008, 275,000 personas. Entonces, nos damos cuenta que en unas simples inundaciones, ¿no es cierto?, hay un montón de gente afectada. Los planes de contingencia no se realizan para la gente, ¿sí? No se realizan para la gente. Afectaciones en las viviendas. En el año 82-83, en los años 82-83, 13,700. 97-98, 15,264. Y en las inundaciones del 2008, 1,804. ¿Sí? En este caso, la afectación es bastante porque no hemos hecho estudios de vulnerabilidad local, ¿sí? El país básicamente no ha empeñado esfuerzos en lo que es estudios de vulnerabilidad, ¿sí? Y vulnerabilidad a multiamenaza. Por ejemplo, si mi vivienda muestra una vulnerabilidad baja a una inundación, no quiere decir que muestre la vulnerabilidad baja a un evento sísmico, ¿sí? Mi vivienda es vulnerable a un movimiento sísmico, pero presenta una vulnerabilidad baja a lo que sería inundaciones. Entonces no hay compensación ahí. Entonces lo que proponen los marcos internacionales en este caso es hacer un análisis multiamenaza, ¿sí? De vulnerabilidad multiamenaza. Si reducimos la vulnerabilidad y aumentamos la capacidad de respuesta, pues reducimos los niveles de riesgo. Es por eso que se enfoca la reducción de la vulnerabilidad en viviendas, en vías, establecimientos educativos y establecimientos de salud, ¿sí? En el sector agroproductivo, pues fue el sector mucho más afectado, al menos aquí en el Ecuador, ¿sí? Muestra al menos 405.6 millones de dólares en el año 82-83, en el año 97-98, 209,9, y en las inundaciones del 2008, 1,200. ¿Sí? 1,200 millones de dólares, perdón. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque siempre estamos pendientes de lo que va a pasar aquí y no nos damos cuenta justamente de las pequeñas amenazas, ¿sí? Si ven que en unas inundaciones del 2008 hay 1,200 millones de dólares perdidos, ¿sí? En inundaciones que en el fenómeno del Niño, ¿sí? Entonces siempre esperamos que pasen los grandes eventos, pero no tomamos en cuenta este tipo de amenazas que son mucho más locales y pueden darse esporádicamente,
¿Sí? Aquí tenemos un cuadro justamente de cuánto fue la afectación en el sector agropecuario. ¿Sí? En el sector agrícola, vemos que el sector agrícola fue el que más daños tuvo en millones de dólares, ¿no es cierto? Con 182,3 millones de dólares, de un total agropecuario de 209,9 millones de dólares. Entonces, justamente la afectación es muy fuerte en el sector agropecuario. Como les expliqué posteriormente, ¿no es cierto? Posterior a un fenómeno del Niño, siempre quedan unas amenazas posteriores. ¿Sí? Siempre hay amenazas posteriores. En este caso, amenazas geológicas y amenazas biológicas. Los riesgos asociados al fenómeno del Niño no solo radican en la inundación y en la pérdida económica, también radica en las amenazas, ¿sí?, que se generan post-niño, en las amenazas que se generan después del niño. Y obviamente, si la población no está preparada, va a ser susceptible de este tipo de amenazas. ¿Sí? Para la población, especialmente estas amenazas de aquí. Para las infraestructuras, este de aquí. ¿No es cierto? ¿Qué pasó en el año 98 en el área del Reventador? Pues hubo un deslizamiento, ¿no es cierto?, por las fuertes precipitaciones, en el cual colapsó el oleoducto. ¿Sí? Otro proceso desencadenante es la erosión. ¿Qué pasa si perdemos nosotros la primera capa de suelo? No podemos cultivar, ¿no es cierto? Nos quedamos sin alimento. Por ende, se afecta a la soberanía alimentaria. Salinización de los suelos, pues, el mismo resultado. No se puede cultivar. Bueno, hay algunas plantas, ¿no es cierto? Y se han desarrollado investigaciones que pueden resistir a la salinización de los suelos. Amenazas biológicas, ¿no es cierto?, como pestes, enfermedades de epidemia, la peste bubónica en el 97-98, la peste bubónica que fue erradicada justamente por planes de contingencia del Ministerio de Salud. En este caso, el Ministerio de Salud está desarrollando unos planes sectoriales súper buenos en lo que compete a gestión de riesgos. ¿Sí? En enfermedades y epidemias, pues, en el año 97-98, con un buen plan de contingencia, lograron erradicar lo que es la malaria, ¿sí?, el paludismo. Se erradicó el paludismo justamente por la acción de esos planes de contingencia y de emergencia. ¿Sí? Entonces, en este caso, el trabajo de la administración pública tiene que ser preponderante. ¿Sí? Entonces, ¿qué lecciones aprendidas nos deja este fenómeno? Primero, hay que anticiparse, ¿no es cierto?, sin predecir la magnitud y la localidad de impacto. Esto es lógico, porque si anunciamos nosotros que tal localidad va a ser impactada, vamos a alarmar de gana, ¿sí?, alarmamos a la población de gana y puede surgir un caos social, básicamente. Anticipación sin predicción de la magnitud y localidad de impacto. ¿Sí? No es bueno predecir la magnitud tampoco. ¿Por qué? Porque la gente se alarma. ¿Sí? Tiende a salir de su casa y a la final, pues, no pasó nada. Puede que no pase nada. La naturaleza es súper impredecible. ¿Sí? Por ende, la anticipación sin predicción de magnitud y localidad de impacto. ¿Sí? Por ende, este eje de aquí, pues, es un eje súper importante, al menos que nosotros tomamos en cuenta en la planificación. Como segunda lección aprendida, pues tenemos esto de la prevención, preparación y un eje súper especial, la educación. La educación en la gestión de riesgos tiene que formarse desde los niveles más básicos, ¿sí? Desde los niveles más básicos, ¿sí? Incluso los niños son los principales educadores de su familia. Entonces, la educación en gestión de riesgos tiene que ser desde los niveles más básicos. Aquí en el país, básicamente, la gestión de riesgos se la topa en la universidad. ¿Sí? Seguimos teniendo esa concepción de geografía descriptiva, ¿no es cierto?, la capital de tal provincia. No tenemos esa cultura de educación en gestión de riesgos, desde los niveles más primarios, más básicos. Mejorar los equipos de respuesta en salud, pues básicamente el Ministerio de Salud ha hecho un gran trabajo en esto, ¿sí?, y lo sigue haciendo, sigue generando planificación en lo que es contingencia para enfermedades y pestes. Incluso genera sistemas de comando de incidentes en aeropuertos, justamente para que no puedan entrar, ejemplo, lo del ébola, no pueden entrar ese tipo de enfermedades o pandemias acá al país. ¿Sí? La respuesta y coordinación intersectorial
es súper importante, ¿sí? Es súper importante tener este tipo de coordinación para no duplicar esfuerzos, para saber la competencia de cada institución en el ámbito de la gestión de riesgos y cuándo se presenta una emergencia, para que no todos actúen, ¿sí?, sobre una competencia que está asignada a una institución. El desarrollo de los SATs o sistemas de alerta temprana. Este es un eje importantísimo, que aquí en el país pues, nos falta desarrollarlo. ¿Sí? Un sistema de alerta temprana aquí en el país se lo concibe como un sistema de monitoreo. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta que un sistema de alerta temprana se hace efectivo siempre y cuando la población responda. Si la población no responde, pues queda en un simple sistema de monitoreo. Ejemplo, el 22 de agosto o 21 de agosto, se me fue la fecha, ¿sí? La ciudad de Quito, 4 de la mañana, caída de ceniza por el volcán Cotopaxi. ¿Sí? Hubo el sistema de monitoreo, ¿la gente respondió? No. Si la gente no responde, pues se queda en un sistema de monitoreo, no queda en un sistema de alerta temprana. El sistema de alerta temprana está diseñado por 4 componentes. 1, los datos y pronósticos. 2, el análisis del riesgo. 3, las estrategias de comunicación. Y 4, la respuesta de la población. Si la gente no responde, pues no es un sistema de alerta temprana. ¿Sí? Queda en un sistema de monitoreo. Entonces, en este eje de aquí, pues tenemos que trabajar mucho más, porque se pueden sostener mejor las emergencias. Otra de las lecciones aprendidas es el desarrollo de los ejes temáticos en el ciclo del desastre. ¿Sí? Como les dije, el antes, el durante y el después. En el antes tenemos que poner mayor énfasis. En el antes, justamente, se desarrollan todos los procesos de prevención, los de planificación, ¿no es cierto?, los de preparación, los de mitigación. Si nosotros desarrollamos esos ejes temáticos de manera coherente, obviamente la emergencia va a ser, los daños de la emergencia va a ser menor. Si preparamos a la gente en la respuesta, ¿sí?, la gente va a saber qué hacer en el caso de una emergencia. Y si tenemos mecanismos de resiliencia, pues mucho mejor. Vamos a permitir que el sistema territorial funcione lo más rápido posible. Este es un punto importantísimo, del desastre a la prevención. Este eje nos da un importante mensaje, ¿sí?, que se puede evitar un desastre si la gente previene. ¿Sí? Entonces, tiene bastante relación con la segunda lección aprendida. Si la persona está educada, ¿sí?, la persona puede prevenir el impacto de un desastre. ¿Sí? La persona puede prevenir ese impacto de desastre. Es un eje súper importantísimo que se lo está trabajando ya. Pero, como les digo, siempre que hay una coyuntura o se presenta una amenaza, comienza la planificación del riesgo. ¿Sí? Y eso no debe ser así. La planificación del riesgo debe estar en todas las etapas de la planificación territorial. ¿Sí? Hoy se está trabajando en eso. Justamente para llegar a estos mecanismos de prevención y que el impacto de los desastres sea el menor. Y otro eje importante es pasar de la administración del desastre a la gestión del riesgo. Administración del desastre referido justamente a atender la emergencia, ¿no es cierto? Pasamos a un modelo de gestión de riesgos cuando atacamos todos estos ejes temáticos del ciclo del desastre. ¿Sí? Pasamos justamente de un modelo de administración de desastres a gestión de riesgos cuando atacamos todos esos ejes temáticos del ciclo del desastre. ¿Sí? Estas serían las lecciones aprendidas que nos deja el fenómeno del Niño del 97-98, especialmente porque registró una gran magnitud. ¿Sí? Nos deja estas lecciones aprendidas para que las enfoquemos en la planificación del desarrollo. Y gracias, pues me dieron 35 minutos, tenía una exposición más larga.